Vamos a iniciar con los requisitos del capítulo número 4. En el 4.1 identificamos la organización y su contexto. ¿Qué me dice el requisito? Comprender la organización en un contexto determinado. Entonces, debe identificar las cuestiones externas e internas. Eso se hace a través de cualquier tipo de metodología. Hay metodologías de análisis PESTEL, hay metodologías de análisis DOFA. La más frecuente utilizada es el análisis DOFA, que lo utilizan las organizaciones cada vez que van a realizar su direccionamiento estratégico. Pero básicamente lo deberíamos analizar de forma periódica y continua, por lo menos actualizarlo una vez al año. ¿Qué requisitos tenemos frente a esto? Identificar las cuestiones externas e internas relevantes al propósito, es decir, que puedan afectar de forma positiva o negativa el cumplimiento de los objetivos estratégicos, misión y visión de las organizaciones. ¿Qué quiere decir que puedan afectar de forma positiva o negativa? Aquellas cosas que pueden manifestarse como una fortaleza o como una oportunidad son positivos y que me permiten acceder al cumplimiento de mi direccionamiento estratégico de una forma sistémica. O por el contrario, las amenazas o las debilidades internas organizacionales que yo pueda llegar a tener que puedan afectarme el cumplimiento, es decir, que no me permitan el cumplimiento de mis objetivos. Cuando hablamos de contexto interno, y si estamos hablando de un DOFA, por ejemplo, que es el ejercicio que vamos a hacer más adelante, en el contexto interno vamos a identificar las debilidades que son propias de la organización y las fortalezas que son propias de mi organización. Debilidades que me hace falta y las fortalezas que tengo para dar respuesta a los objetivos y para dar respuesta a mi estrategia organizacional. Por el contrario, vamos a utilizar el contexto externo, en el cual vamos a identificar las oportunidades que puedo aprovechar del entorno para mi crecimiento, que puedo aprovechar del entorno para el cumplimiento de mi direccionamiento estratégico, que puedo aprovechar del entorno para el cumplimiento de mis objetivos estratégicos, que puedo aprovechar del entorno para el cumplimiento de los sistemas de gestión al que estoy implementando. Y las amenazas. Las amenazas son aquellas cosas que me afectan negativamente, pero que yo no las puedo controlar. Es decir, no puedo decir, no, amenazas no vengan. Hubo un cambio de normativa legal. Estamos, por ejemplo, frente a un cambio de normativa asociado a requisitos de habilitación. ¿Me puede afectar? Sí. De forma negativa, es posible, dependiendo de los requisitos que vayan saliendo. ¿Lo puedo parar? No. ¿Qué debo hacer? Enfrentarme a ello. Es decir, crear estrategias que me permitan asumir y aceptar las amenazas de forma que mitigue el impacto para la organización. Por eso acá me habla de la capacidad de lograr los resultados. Tanto el contexto interno como externo son factores que me puedan afectar la capacidad para lograr los resultados organizacionales. ¿Cuáles? Los planteados desde el direccionamiento estratégico. ¿Qué más debo identificar? Entonces, 4.2, comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, partes interesadas ya lo habíamos tocado 2 veces, cuando hablamos del requisito 4 y cuando hablamos de las definiciones, términos y definiciones. Entonces, ¿qué debo hacer como organización? Determinar mis partes interesadas, internas y externas, que me puedan afectar positiva o negativamente mi sistema de gestión de calidad. ¿Eso cada cuánto lo debo hacer? Cada vez que las partes interesadas puedan ser cambiantes. Normalmente no son muy cambiantes, pero es necesario revisarlas. ¿Qué debo identificar? ¿Cuál es mi parte interesada? Si yo tengo una influencia o una dependencia de esa parte interesada o las dos, e identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posibles expectativas. De esa forma, ¿cierto? Voy a identificar unos requisitos propios de las partes interesadas, a los cuales yo les debo hacer frente, es decir, debo establecer acciones que me permitan a través de la gestión de mis procesos dar respuesta a las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas más comunes para una institución prestadora de servicios de salud? Empecemos por el contexto interno. Mis partes interesadas pueden ser los directivos, junta directiva,
puede ser los trabajadores, y en el contexto externo tenemos entes de vigilancia y control, tenemos los proveedores, tenemos los usuarios, tenemos las EAPBs, tenemos, si somos una institución que tiene una competencia, los competidores directos. Esas pueden llegar a ser nuestras partes interesadas, a grosso modo, como un ejemplo. En el numeral 4.3 encontramos el alcance del sistema de gestión de calidad de las organizaciones en salud. ¿Qué es el alcance del sistema? Son los límites y las extensiones que yo tengo en mi sistema de gestión de calidad. Se los voy a poner como un ejemplo. Mi finca tiene 20.000 hectáreas. Lo que está en las 20.000 hectáreas, el ganado, las gallinas que están en las 20.000 hectáreas son mi responsabilidad. Lo que está por fuera de mis 20.000 hectáreas no es mi responsabilidad. Eso pasa con el sistema de gestión de calidad. Son los límites que yo le voy a poner a mi sistema. Todo lo que esté por fuera del alcance no hace parte del sistema de gestión de calidad. Pero ¿cómo debo establecer el alcance del sistema? ¿Qué debo tener en cuenta? Uno, el contexto de la organización y lo que definimos desde las partes interesadas. ¿Por qué? Porque no podría decir que desde el contexto un factor esencial y relevante para mi institución es el cobro de cartera y que una de las partes interesadas tiene una necesidad puntual frente al flujo de caja que puede llegar a ser la junta directiva. Y no habría coherencia con decir que el proceso de gestión de cartera no hace parte del sistema de gestión de calidad. Entonces, por eso es importante identificar muy bien ese contexto, muy bien esas necesidades de las partes interesadas, de tal forma que yo desde el alcance pueda darle cobertura a esas necesidades. Los requisitos puntuales de la norma, es decir, todos los requisitos aplicables de 7101 a la organización. Y mi alcance debe estar alineado o enfocado a los procesos misionales, es decir, a la prestación de servicios en salud. Ojo, acá hay algo muy importante, que no puedo establecer en los servicios que puedo estar certificando desde mi alcance del sistema, servicios que no tenga registrados en el registro especial de prestadores o que no estén vigilados, que no estén habilitados. ¿Listo? Eso es esencial porque puede llegar a pasar que el portafolio comercial tenga algunas diferencias con el portafolio que registro en el registro especial de prestadores y automáticamente para definir el alcance y para la redacción del alcance establezco los servicios que tengo en el portafolio comercial y resulta que hay algunos que no tienen coherencia y congruencia con el portafolio de servicios habilitados. Entonces, mi alcance asociado a los procesos que voy a certificar congruente con el portafolio de servicios habilitados. Acá tenemos el sistema de gestión de calidad y sus procesos y traemos a colación la gráfica de 9001 en cuanto a la gestión de procesos. ¿Por qué está la gráfica también de un ciclo sistémico? Porque todos los procesos deben tener un enfoque sistémico. Entonces, ¿qué debo identificar? Uno, ¿cuáles son mis procesos necesarios? Dos, ¿cómo interactúan esos procesos? Y tres, de acuerdo con sus entradas y salidas, ¿cuáles son mis principales proveedores y mis principales clientes? Tal como lo vemos acá en esta gráfica, donde en la mitad tenemos las actividades que debo establecer en ciclo PHBA, las entradas de estas actividades y las salidas de cada una de estas actividades. Asociado a ellas, ¿quién es mi fuente de entrada? Es decir, ¿quién me entrega esa entrada? ¿Quién es mi proveedor de la entrada? Y en las salidas también a su vez tenemos cuál es el receptor de la salida, qué proceso es el que recibe la salida o qué parte interesada es quien recibe la salida de los procesos. Esto normalmente lo tenemos en un documento denominado caracterización de procesos, que si bien ustedes en los requisitos de la norma no van a identificar un debe. La organización debe tener caracterización de procesos porque no lo es, no es un requisito. Sí, el requisito es establecer los procesos necesarios y tener la interacción de los mismos, las entradas y las salidas.